Buenas tardes, senador. Listo, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya vamos a iniciar. ¿Qué le parece? Encantado, listo. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, bienvenidos. Estamos aquí ya iniciando, se está integrando las personas. También estamos en directo por medio de Facebook. Muchas gracias al senador Damián Cepeda por compartir esta conferencia con nosotros. Bienvenido. Aquí con toda la gente de Chihuahua y bueno, supongo que también gente de otras partes del país. Muchas gracias, bienvenidos. Vamos a iniciar esta conferencia. Al final se abrirá un espacio de preguntas y respuestas que podremos poner ya sea en el chat o si alguien quiere hacer uso de la palabra, pues ahí lo solicita y con mucho gusto para intercambiar pues las opiniones, las preguntas, comentarios que tengamos con este interesante tema. Les presento a nuestro ponente, nuestro conferencista de hoy. Él es maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Tunbridge en Arizona, en Estados Unidos, y por el Tecnológico de Monterrey. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Además, cursó estudios en diversas materias, incluyendo mediación y políticas públicas en universidades de prestigio nacionales e internacionales como la Universidad de Harvard. Diputado local en la 54 legislatura en el Congreso del Estado de Sonora, en la cual fungió como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Diputado federal de la 62 legislatura del Congreso de la Unión, en la que fungió como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Candidato del PAN a la presidencia municipal de Hermosillo, Sonora, en 2015. Inicia su participación política en el Partido Acción Nacional en el año 2000, en el cual es militante activo desde 2001, partido en el que ha sido integrante en diversas ocasiones del Consejo Estatal y Nacional. En agosto de 2015 fue electo secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y en diciembre de 2017 tomó protesta como presidente nacional del PAN, cargo que concluyó el 25 de agosto de 2018. Actualmente es senador de la República, donde se desempeñó como coordinador parlamentario de septiembre a noviembre de 2018 y actualmente es integrante de la Comisión de Justicia, Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos de Segunda. A nombre de nuestra presidenta del Comité Directivo Estatal, Rocío Reza, bienvenido, senador, bienvenidos todos. Ella ahorita se encuentra en un vuelo, se disculpa porque no alcanzó, pero está con nosotros. Manda un saludo a todos, un abrazo, muchas gracias por esta oportunidad. Senador Damián Cepeda, adelante, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Le mando un saludo, por supuesto, a la dirigente, a Rocío. Espero que todo termine bien. Y, por supuesto, un saludo a todos los que nos están siguiendo por Facebook Live, que entiendo que lo estamos transmitiendo por esa vía. Y, bueno, también quienes tenemos la oportunidad de tener este intercambio directo aquí vía esta plataforma. Creo que es una de las cosas, pocas cosas buenas que va a dejar esta crisis, ¿no? El que podamos comunicarnos de manera, pues, mucho más sencilla, más rápida, ¿no? Con los diferentes actores o proponentes de distintas iniciativas. Déjenme entrar, digamos, de lleno al tema. Encantado de la vida poder contestar cualquier pregunta de este o de cualquier otro tema que me quieran preguntar, tanto por la plataforma Zoom como quien está viendo por Facebook Live. Siempre he pensado que para poder tener una solución adecuada a un problema, es muy importante diagnosticarlo bien. O sea, tener un buen diagnóstico de lo que está pasando. Y a mí me parece que para atender la crisis que tenemos en México en este momento, no solo debemos de tomar en cuenta lo grave que está la situación del coronavirus COVID-19, sino también la situación en la que México ya se encontraba. O sea, cómo están los pilares, pues, fijos de este país y atender esta crisis tomando en cuenta lo que generó COVID más los problemas que ya teníamos. Me parece que si no hacemos eso, vamos a tender a dimensionar de manera muy pequeña el problema, minimizarlo y quizá la medicina que propongamos no sea la más adecuada. Entonces, permítanme dedicarme 5 o 7 minutos
a cómo estaba el país previo al coronavirus, me meto yo al problema de la crisis y por supuesto al tema central de nuestra página, de nuestra plática, perdón, que es ingreso básico universal como propuesta de solución específicamente para esta emergencia. A ver, ¿cómo estaba México antes de la crisis del coronavirus? Pues muy mal, es la verdad. O sea, el presidente de la República ha dicho de manera reiterada, un poco diciendo, mira, pues también que íbamos y nos cayó el coronavirus, ¿no? No, no, de ninguna manera. O sea, no caigamos en eso. Por supuesto que no iba bien México. El país iba con un rumbo equivocado. A ver, vamos viendo algunos temas. De hecho, es difícil encontrar un tema en donde hoy estemos mejor que en el pasado. Y eso que no necesariamente tuvimos un buen gobierno del sexenio anterior, pero sí es difícil encontrar un rubro donde estamos mejor. En economía, pues no solo no crecimos, sino que estuvo estancada de crecimiento, menos 0.01%. En inseguridad, el año más violento de la historia reciente del país. En democracia, pues ataque tras ataque, apenas se logró, digamos, tener una buena composición del Instituto Nacional Electoral, pero la verdad es que estuvo intentando Morena controlarlo. A los órganos autónomos también nos han intentado invadir. Una serie de herramientas autoritarias para persecuciones, digamos, políticas o de justicia. En fin, no se ve bien el panorama. Y déjenme hacer un pequeño zoom en materia económica. A ver, ¿por qué México no estaba bien en materia económica y por qué no estamos bien ahorita? Hay 4 grandes motores de la economía en un país, 4. Digamos, es como si fuera un avión con 4 motores grandes. Otros indicadores también explican, digamos, que le vaya bien a la economía o no. Pero estos 4 motores son los principales. Primero, el consumo. Segundo, la balanza comercial. ¿Cuánto vendo menos cuánto compro de fuera al país? Tercero es la inversión. Y cuarto es el gasto público. ¿Cómo estábamos en estos 4 grandes motores? Hay gente que dice, bueno, un avión con un motor puede volar. Yo les digo, no, pues sí, sin duda. Nada más que la probabilidad de que te estrelles es mucho más. ¿Cómo íbamos? En consumo relativamente bien. El año pasado crecimos 1% el consumo, no a lo que queríamos, pero hubo un crecimiento. En materia de balanza comercial también razonablemente bien. Todavía el año pasado tuvimos superávit, es decir, se vendió más de lo que se compró. El problema no está ahí. El problema estaba en los 2 otros motores en donde el gobierno tiene más incidencia. ¿A qué me refiero? La inversión, por ejemplo. ¿Por qué se cayó la inversión? A ver, primero, ¿qué tipo de inversión tenemos en México? Luego la gente dice mucho, oigan, es que la inversión pública, ¿no? Pues claro que es importante la inversión pública, ¿eh? Pero en proporción es el 12% de la inversión. O sea, el 88% de la inversión en este país es privada y solo el 12% es pública. Entonces, cuidado con darle la relevancia mayor, digamos, a un tema que claramente no es mayor. Es importante, pero no es el principal. ¿Y qué pasó con esa inversión privada? Que se asustó. ¿Y por qué se asustó? Pues porque los mensajes de parte del gobierno han sido muy malos. ¿Cuáles han sido los mensajes? De incertidumbre. La primera decisión que tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue cancelar el aeropuerto de Texcoco. Y no es importante por aferrarnos a una obra en específico, no es por eso. Lo importante es que mandó el mensaje de que no le importa a este gobierno perder dinero con tal de hacer lo que ellos creen que es, digamos, adecuado. Esa obra se canceló a pesar de que ya se habían gastado cientos de miles de millones de pesos. Las varillas estaban ahí, el cemento estaba ahí, se contrató deuda y el mensaje que le mandó al mundo el gobierno fue: no me importa, esta obra era del pasado, yo no la quiero, la voy a cancelar. Pues ese mensaje asusta al inversionista y tienen razón. O sea, pónganse en su lugar. Si tú fueras alguien que está arriesgando su dinero, dices, no, espérate tantito, yo con estos locos no quiero ir ni a la esquina. O sea, me da miedo poner dinero y que luego cancelen este tipo de obras sin sentido. Oye, que combatan la corrupción, pero no tenían por qué cancelar la obra. Igual con el decreto de energías renovables, igual con otros temas. Entonces, asustó a la inversión.
principalmente al inversionista nacional. Muchos dicen, oye, el inversionista extranjero está bien, la inversión extranjera directa está, digamos, avanzando bien. Sí, pero otra vez, solo el 10% de la inversión privada es extranjera. El 90% es nacional. Y el nacional es el que se asustó. El nacional fue el que empezó a decir, yo mejor paro mis proyectos y espero un mejor momento. Si a eso le sumas que el cuarto motor, que es el gasto público, se cayó, o sea, la inversión hoy, nada más para que tengan una idea, cuando gobernaba el PAN, se invertía aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto en inversión productiva, en infraestructura y demás. Hoy está poco arriba del 2%, es decir, estamos a la mitad. Pues si sumas eso, haces un cóctel que hace que se pare la economía. Por eso se detuvo la economía antes del coronavirus, antes de que nos pegara esta enfermedad. Y la perspectiva para este año, pues la verdad es que era bastante negativa. El gobierno decía que íbamos a crecer, pero es como medio el único. Todos los demás, la verdad, las cosas que las calificadoras, los bancos, los organismos internacionales estaban diciendo, no señor, México va a decrecer entre el 1 o al 2%. Y se quedaban cortos. Y dice el presidente, no, es que no hay que hacerle caso a las calificadoras. Yo no les hago caso, porque ahora en lugar de crecimiento se trata de bienestar. No, pues qué bueno que él opine eso, pero la verdad es que es irrelevante que él opine eso. La calificadora, su mercado no es el gobierno. El trabajo de la calificadora es dar una opinión objetiva sobre cómo están las condiciones en un país. Y si las calificadoras dicen está mal, los inversionistas sí las leen y sí le hacen caso y dejan de invertir. Eso le pasó a México. Y en ese cóctel de mala economía, mala seguridad, mal, digamos, los mensajes de democracia, autoritarismo y demás, nos llega el coronavirus. Y ahora sí nos metimos en un problema muy grave. A ver, el coronavirus pues es una enfermedad, no podemos echarle la culpa al gobierno, sería una locura echar la culpa al gobierno, a alguien irracional. Pues es una enfermedad que surge en China y que es muy peligrosa por varios motivos, pero principalmente porque es altamente contagiosa. Segundo, porque ese contagio puede pasar incluso cuando una persona no siente los síntomas, lo cual permite que la gente salga y pues contagie a otros. Tercero, pues no hay cura. Y por eso pega muy duro en términos de salud en el mundo. Lo que sí es responsabilidad del gobierno es cómo atiendes esa crisis. Y ahí sí es responsabilidad de este gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, y la verdad de las cosas es que lo han atendido no solo mal, pésimo. A ver, se abren dos grandes aristas cuando hablas, digamos, de la crisis del coronavirus. La primera, y más importante por mucho, es la de salud. No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque son vidas. Y ahí, pues es garantizar atención médica, tener la infraestructura adecuada y de alguna manera, pues proteger la vida de los mexicanos con prevención y con atención. No lo hemos hecho bien. Es verdaderamente ya criminal, como lo han hecho la atención de parte del gobierno, esta negativa a empujar con fuerza las mejores recomendaciones en materia de prevención, como lo es cosa tan simple como el cubrebocas, que todavía en la mañanera de hoy todavía no se pone el cubrebocas el presidente, lleva a que la gente confíe en su máxima figura. O sea, la figura más popular de este país es el presidente. Y si ven al presidente, la gente que no está muy enterada en el día a día, no están todo el día viendo esto. La gente se está ganando su comida, se está protegiendo su salud, o sea, no se dedican a esto. Y si ven al presidente que manda el mensaje de que no hay problema, de que no hay que ponerse, digamos, el cubrebocas, de que no pasa nada si sales, entonces, pues eso es lo que replican. Entonces, el tema de salud es el principal y ahí no hay más que seguir las recomendaciones internacionales y garantizar la atención. Pero abajito de ese tema, o sea, pero abajito, ¿eh? No creas que abajito bien lejos, abajito pegado está el tema económico. Porque el hambre también mata. La gente se muere de hambre y genera sufrimiento. Si no atendemos la crisis económica, el sufrimiento que va a tener México es muy grande. Y esa crisis es brutal, abismal. Está minimizada, pero por completo en este país, tanto por el gobierno como por muchos sectores que se aferran en solo hablar
del daño que hay en la economía formal. Y pasan por alto que en México la mayoría de los mexicanos no están en la economía formal. Tú escuchas al presidente decir, y los medios y demás, no, hombre, muy grave, hay 1 millón de desempleados, gravísimo. No, claro que es grave esa cifra, pero es de risa comparada con la realidad. No, no hay 1 millón de desempleados en México. Hay al menos 12.5 millones de desempleados en México solo por el coronavirus, sumados a los 20 millones de mexicanos que ya estaban en pobreza extrema y no tenían ni para comer antes del coronavirus. O sea, no es un problema de 1 millón de personas. Es un problema que ha costado a México, de hecho, según las cifras que hoy INEGI da, cerca de 15 millones de empleos. Ese es el tamaño del problema. Y lo dice muy bien el Coneval. Si no atendemos esto y si no hay una intervención directa por parte del gobierno, el resultado más probable es al menos 10 millones de mexicanos nuevos en pobreza extrema. O sea, gente que no le alcanza para comer, sumados a los 20 millones que ya estaban previo al coronavirus y sumados a los, o dentro de los 60 millones de mexicanos que ya estaban en pobreza general. Como tú sabes, si no te recuerdo, la pobreza tiene distintos niveles. Hay 9 indicadores de pobreza. O sea, tu pobreza se mide, la básica es que te puedas alimentar, pero después hay una serie de indicadores en la Ley de Desarrollo Social y lo mide el Coneval, que incluye si tienes acceso a educación, si tienes acceso a vivienda, si tienes acceso a seguridad social, si tienes carreteras, si tienes infraestructura, pues, ¿no? Entonces, tu pobreza va, digamos, de mayor a menor, o sea, de mayor a menor. El más pobre es el que no tiene para comer, pero sigue siendo pobre el que no tiene para educarse, sigue siendo pobre el que no tiene para una casa, sigue siendo pobre el que no tiene para seguridad social y demás. Bueno, si no interviene, dice el Coneval, va a haber 10 millones de los peores, nuevos, 10 millones más que no tengan para alimentarse. Imagínate lo que significa eso en términos de problema social para México y de inseguridad. O sea, el problema verdaderamente está grave. Por eso es que nosotros, los senadores del PAN, hemos propuesto, también ya los diputados del PAN, que me da mucho gusto, juntos como sistema, pues, una propuesta específica dentro de una propuesta integral. Me voy a dedicar más tiempo a la propuesta específica, pero sí es importante que sepas que hay una visión integral. Nosotros presentamos una ley de emergencia económica que dentro de ella la principal figura es el ingreso básico universal para emergencia. A ver, ¿de qué se trata? ¿Por qué creemos que es una solución? ¿Por qué lo están haciendo en el mundo? ¿Quién lo recomienda? ¿Cuánto cuesta? ¿Por cuánto tiempo? ¿Es populismo? ¿No es populismo? ¿Es correcto? ¿No es correcto que lo estemos proponiendo? Ahí te va. Propuesta específica. Ingreso básico universal para la emergencia del coronavirus COVID-19 y en un futuro para cualquier emergencia que se ponga. ¿De qué se trata? Tú recordarás seguramente que nuestra plataforma, o sea, en la oferta que hicimos a los mexicanos en la campaña del 2018, el ingreso básico universal estaba incluido. Y la propuesta era, o es, todos los mexicanos deberían de tener un ingreso mínimo, o sea, garantizado una mínima línea de bienestar para vivir. Esta propuesta no la inventamos nosotros, ni la inventó el candidato. El candidato la vio, digamos, en el mundo, es recomendada por premios Nobel de Economía y demás, y lo debatimos al grado que se tomó como una propuesta formal en la plataforma. Esta idea yo la comparto, pero acepto y entiendo que se requiere una reforma fiscal para poderla financiar a largo plazo, en términos de que sea permanente para siempre. Hoy lo que estamos haciendo fue tomar esa idea y decir, mira, pues teníamos la idea del ingreso básico universal, que era un apoyo directo a la gente. ¿Por qué no la bajamos y lo hacemos ingreso básico universal exclusivamente como medida de apoyo durante la emergencia temporal, para ayudar a la gente? Entonces, el planteamiento es el siguiente: 3,207 pesos directo, entregado directo por el gobierno
a cada mexicano trabajador que trabajaba, que era población económicamente activa antes de la crisis del coronavirus, porque son los afectados, 3,207 pesos directo entregado a todos los trabajadores. ¿Por qué esa cifra? ¿A quién? ¿Por qué a todos? Y demás. 3,207 pesos no es un capricho ni de Damián, ni de los senadores del PAN, ni del partido, ni de los diputados. 3,207 pesos es la línea mínima de bienestar que el Coneval, que es el órgano oficial mexicano que mide la pobreza y que da seguimiento a las políticas públicas de desarrollo social, ha dicho que es el mínimo indispensable para vivir para una persona al mes. Esto es una canasta alimentaria. O sea, imagínate, y no te estoy diciendo imagínate nomás para que te lo imagines, en verdad así se hace el cálculo. Imagínate que agarran y dicen, a ver, ¿cuál es lo indispensable para que alguien coma un mes? Y agarran y ponen, no, pues tanto de pollo, tanto de arroz, tanto de frijol, tanto de lenteja, así. ¿Cuánto cuesta? No, pues tanto, muy bien. Además, súmale los gastos mínimos para vivir. Oye, que tengo a mi hijo en la escuela pública, obviamente, que el gasto que tiene para el cuaderno y esto, bueno, se mete todo y sale una cifra. Esa cifra es 3,207 pesos al mes. No estamos diciendo que resuelva la vida, estamos diciendo que es el mínimo de bienestar para que la gente tenga para comer y para vivir. Por eso son 3,207 pesos. ¿A quién proponemos entregárselo? A todos los trabajadores. De ahí su nombre universal. O sea, mucha gente dice, no, es que universal tendría que ser a todos, a los niños. No. Yo los invito a ver el diccionario y ver que hasta en términos matemáticos, universal se refiere a un conjunto de elementos que tienen características comunes. En este caso, la universalidad se refiere a todos los trabajadores. Si tú eres trabajador, vas a recibir el apoyo. O sea, ese es el universo, los trabajadores. ¿Por qué ellos? Porque son los afectados con la crisis económica derivada del COVID. ¿A quién lo planteamos? Informales y formales, parejo. ¿Cuántos había antes de la crisis del coronavirus? Arriba de 50 millones. Y aquí empieza, digamos, la explicación un poquito, digamos, más profunda. México, antes de la crisis, traía 54 millones más o menos de personas trabajando. Hoy trae muchos menos. Muy bien. De ese universo, el 60% son informales. No trabajan en una empresa que está de alta en Hacienda. No tienen un patrón formal. No tienen seguro social. Trabajan por su cuenta o sí trabajan con alguien, pero no tienen una relación, hay un contrato, pues, ¿no? 60%, 30 millones de mexicanos. Y el otro 40% son los formales, que están asalariados ante el IMSS. Déjame empezar con el informal. ¿Por qué apoyar? ¿Por qué sería justo? ¿Por qué no es una idea loca o populismo? Porque la gente no dejó de trabajar por floja. Dejó de trabajar porque el gobierno le prohibió trabajar. Es que es bien, yo digo, tengo muchas pláticas como estas, yo creo que he estado ya en la mitad de los estados del país y les agradezco la oportunidad de estar acá en Chihuahua. Y es muy curioso cómo nos acordamos poco de eso. O sea, el gobierno sacó un decreto que prohibió trabajar en México. Eso es lo que pasó. Sacó un decreto que decía, no pueden abrir las empresas. No puede salir la gente a ganarse el dinero. Muy bien, yo comparto que hayan hecho eso. Lo hicieron por 2 meses. Yo comparto que hayan hecho eso. Nada más que tengo una pregunta, señor presidente. Si usted me prohíbe que yo gane dinero, que salga a trabajar para llevarle a comer a mi familia, ¿a dónde voy y cobro el cheque? ¿A dónde me van a dar el dinero? Porque pues van a seguir comiendo y usted me está prohibiendo que yo trabaje. ¿Se fijan cómo cuando uno lo piensa así, caray, pues sí, no es una dádiva, es una compensación por una intervención que tuvo el gobierno. El gobierno intervino en la economía y cerró la economía. Entonces debió de haber acompañado de un pago, de una compensación, de un apoyo. Si no, ¿cómo? O sea, la gente no tiene dinero ahorrado para pagarse.
Y muy fácil el gobierno salió a decir, no, pues que les paguen los patrones. Estoy ahorita argumentando el informal, ahorita me voy al formal. Mi pregunta es, ¿cuál patrón? ¿De qué estás hablando? No tienen patrón. O sea, 30 millones de mexicanos no tienen patrón. ¿Quién les va a pagar? Nadie. Entonces, si el gobierno no da un ingreso básico, en este caso universal que estamos planteando, entonces la gente no tiene dinero para comer. Por eso han salido muchos a buscar ganarse el dinero, salieron, digamos, en el momento que no debían y ha habido más enfermedad. Aún hoy, que ya se levantó el decreto, la realidad es que la economía está impactada. No hay ventas, no hay ingreso. Ahí están los datos del INEGI, abril y mayo, 12.5 millones de personas que perdieron su empleo. De hecho, el dato que sale hoy o ayer fue más de la mitad más o menos de la población en edad de trabajar sin trabajar. Entonces, por eso es el apoyo pues, que se está planteando. Con los informales, casi no hay debate. Casi todo el mundo dice, no, pues sí es cierto, hay que apoyarlos. Muy bien. Nosotros decimos también al formal. Y aquí empieza un poco quizá lo más complejo del tema y donde puede haber más debate, pero yo estoy convencido que es correcto. En el formal tienes dos tipos de personas. Eran 20 millones antes de empezar la crisis y a la fecha, según el IMSS, de esos 20 millones han perdido empleo 1 millón. Sí, nada más que no se nos olvide que también dice el IMSS que hay 14 millones de mexicanos en cualquier tipo de trabajo que están suspendidas sus actividades y no están buscando trabajo. Y se presume que es porque tiene un tipo de acuerdo con su patrón, de no me pagues o págame menos. De hecho, el 65% de la gente está reportando tener una disminución en su ingreso. O sea, el que estén trabajando formalmente no quiere decir que le estén pagando ahorita, ni quiere decir que tienen garantizado su trabajo. Y esos 14 millones de mexicanos que creen que van a regresar a un lugar a trabajar, pues ojalá y quiera Dios, porque lo más probable es que esas empresas truenen y no tenga a dónde trabajar. Entonces, en esos formales hay dos. Uno, el que ya despidieron, muy bien, pues el ingreso básico funcionaría como un seguro de desempleo. Pero el segundo es el que está trabajando. Y nosotros decimos, dale también el ingreso. Mucha gente dice, oye, espérame, ¿por qué? Aquí sí ya no te acompañé, Dani. A ver, ¿por qué? Ahí te va. Porque si haces ese apoyo, vas a tener un beneficio doble. Por un lado, le vas a apoyar al trabajador, un ingreso mínimo. Pero por otro lado, permites sustituir salario. Permites que lo cuente como salario, con una especie de salario solidario, como el que propone Coparmex, pero limitado, digamos, a la línea bienestar. Y entonces la empresa, la fuente de empleo, respira, agarra liquidez, porque le ayudas a pagar su nómina, pues. Y ya no tiene un aliciente, ya no tiene un incentivo para correr al trabajador. ¿Por qué? Porque no le está costando. O al menos le está costando menos. Mucha gente dice, oye, no, pero es que, a ver, yo dudo eso de que con eso sea básico, porque 3,207 pesos es muy poco. Vamos viendo si es muy poco. Se nos olvida cuánto gana la gente en México. ¿Cuánto ganan los mexicanos? Dice el INEGI que antes del coronavirus, 20% ganaba un salario mínimo. Hoy su dato es 40%. 40%, casi la mitad de los mexicanos. Un salario mínimo que prácticamente estaría cubierto con el ingreso básico universal. Vámonos ahora solo a los del IMSS, a los asalariados. ¿Cuánto ganan? El 56% de la gente dada de alta en el IMSS gana menos de 2 salarios mínimos. ¿Es poco un ingreso básico que le cubre la mitad de su salario? Por supuesto que no. ¿Es poco el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que tiene que pagar salarios que le ayudes con la mitad del salario? Por supuesto que no. Pero deja tú, ahí tengo un dato más impactante todavía. El 73% de la gente en México gana menos de 3 salarios mínimos. Entonces, al 73% le estarías ayudando al menos con 1/3 de su salario. Y además, que no se nos olvide que la Ley Federal del Trabajo establece que cuando hay contingencia sanitaria, la obligación del patrón es solo pagar un salario mínimo por un mes. Mes que ya pasamos, por cierto. Y por más que el gobierno diga, no, es que no aplica eso, pues si no es a contentillo, te vas a juicio y lo ganas, porque eso dice la ley y no le vas a poder sacar la vuelta. Entonces,
Claro que el ingreso básico universal se convierte en una herramienta que, por un lado, garantiza que no exista pobreza extrema en este momento en México, que todos tengan para comer y que se puedan cuidar, pero además significa un apoyo indirecto a la fuente de empleo. Porque el presidente hace ver como si todo el mundo aquí fuera Carlos Slim, ¿no? O de los millonarios, digamos, empresarios millonarios. Qué bueno que exista gente que tenga dinero y que genere riqueza. Pero la verdad de las cosas es que la mayoría de los negocios, el 99% de los negocios en México es MIPYME, micro, pequeña o mediana empresa. El 95% es microempresa. 7 de cada 10 empleos lo genera la micro, pequeña y mediana empresa. Y hay un estudio en Estados Unidos hecho por una universidad bastante seria que dice que una MIPYME en Estados Unidos, imagínense, te aguanta solo 26 días sin tener un problema ya de liquidez, sin ingresos y tener que empezar a contratar crédito, despedir gente, vender cosas. De hecho, en los datos del INEGI sale como 35% de la gente declara ya haber tenido que tener que vender cosas en México ahorita, ahorita. Entonces, esas empresas micro, pequeñas y medianas no es que no quieran pagar salarios completos, no es que sean malos y quieran despedir gente, es que no pueden. O sea, tienen que pagar luz, agua, renta, créditos y todavía salarios completos sin apoyo del gobierno. Solo el 7% de las empresas declaró haber recibido un apoyo. Es increíble. Se están dejados a la suerte. Por eso nosotros decimos ingreso básico universal. ¿Cuánto cuesta? Porque luego la gente dice, no, pues es que no se puede pagar eso, es impagable. Muy bien, vamos a ver cuánto cuesta. Entre 150 y 160 mil millones de pesos. Hoy es mucho dinero al mes. ¿Es mucho dinero? Sin duda es un dineral. ¿Se puede pagar? Claro que se puede pagar. Esto y otras acciones. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que el presupuesto federal es de 6 billones de pesos. O sea, 6 millones de millones. Ese es el presupuesto federal. Claro, de ahí tienes que bajar a participaciones, a aportaciones, seguridad social, pero tiene más de 1,000 millones de pesos disponible el gobierno federal para sus programas. Es momento de paralizar y reorientar. Además, digamos, si eso no fuera suficiente, el gobierno este año contrató casi 1,000 millones de pesos, no, 1 billón, o sea, 1 millón de millones en deuda. Dice que no, pero claro que sí. Abran la ley de ingresos, van a encontrarse requerimientos financieros para el sector público, 600,000 millones de pesos, y además Pemex y además CFE. Tan solo el presidente López Obrador dice que tiene más de 500,000 millones de pesos para destinar al coronavirus, pues que de ahí agarre. O si no fuera suficiente, la Cámara de Diputados, antes de irse, en el pasado periodo, dejó preautorizado 180,000 millones de pesos para deuda por la crisis del coronavirus. Y si tampoco fuera suficiente eso, tan solo Pemex perdió 600,000 millones de pesos el primer trimestre. Y si tampoco fuera suficiente ese, la ley de presupuesto que están queriendo pasar le va a dar al gobierno más de 150,000 millones de pesos. Y si tampoco queremos agarrar de ahí, digo, ya así como bien negativo, ninguna me gusta, bueno, pues contrata deuda. Contrata deuda. Porque tenemos el tabú de que toda la deuda es mala y no, no toda la deuda es mala. Lo que está mal es contratar deuda cara que no esté orientada a una prioridad y que no tengas capacidad de pago. Eso es lo que está mal, que pasó en muchos estados, incluyendo, por supuesto, ustedes en el pasado, ¿no? Gravísimo. Eso no quiere decir que la deuda pública toda sea mala. En este caso, claro que se justificaría y por supuesto que tenemos más que espacio para contratar deuda. La ONU, hoy o ayer, está recomendando así, ni siquiera con otro nombre, ingreso básico temporal. Y cuando habla de la recomendación para México, dice ingreso básico universal. Y dice, deja de pagar, digamos, créditos internacionales, busca un consenso ahí y dedica para allá recursos. Entonces, recurso claro que hay. ¿Por cuánto tiempo creemos que sería adecuado? Al menos como piso, al menos por los 2 meses que el gobierno de plano cerró la economía.
en la jornada de sana distancia, por decreto. Pero lo ideal sería al menos 3 meses. Por supuesto que en este momento no lo estamos planteando permanente, es durante el tiempo de la crisis. Al menos 3 meses y durante el tiempo de la crisis. ¿Para qué? Para poder beneficiar a los ciudadanos. Oye, esta idea, pues somos los únicos que como locos estamos planteando esto, ¿no? De hecho, se está convirtiendo ya en el sentido común en el mundo. O sea, ya van muchos países que aprobaron esto y muchos países están aprobando programas que van hacia allá. Déjame darte 5 ejemplos de países en concreto, rapidito, y ya empiezo a cerrar. Estados Unidos, país capitalista a más no poder, por aquellos que dicen que es populismo. Capitalista a más no poder. Ingreso básico. Aprobó $1,200 a todos los ciudadanos estadounidenses que ganen menos de $75,000 al año. Y a los que ganan más, no crean que no los está apoyando, ¿eh? Simplemente les empieza a bajar un poco. De hecho, apoyó al 90% de los ciudadanos. Depositado en la cuenta de banco por parte de la IRS. No te preguntaron, te lo depositaron en la cuenta. ¿Por qué? Por locos. Porque quieren regalar dinero, ¿no? Porque entienden muy bien que esta es una situación extraordinaria. Y para resolver un problema extraordinario necesitas soluciones extraordinarias. Los gobiernos normales no lo iban, las propuestas normales no lo iban a resolver. Además de ese apoyo de $1,200, dio apoyo para nómina y créditos blandos. Canadá, $500 canadienses a la semana por un número de semanas determinadas como seguro de desempleo si perdiste tu trabajo por el coronavirus. Y además pagó hasta el 75% del salario, que es una especie de ingreso básico para los formales, como yo te estaba diciendo, o salario solidario. Hasta el 75% pagó el gobierno. Alemania, 60% de salario. España, 450 euros a todos los que ganen menos de 200 euros al mes. Brasil, 115 euros, que es equivalente más o menos de un poquito menos de 3,000 pesos a todos los que sean trabajadores informales. Son 60 millones de brasileños. Ya lo están dando ahorita. Lo están avalando y recomendando la CEPAL. La ONU lo acaba de recomendar en concreto, medida concreta para México y medida concreta para el mundo, para los países en vías de desarrollo subdesarrollados. Les dice ingreso básico. La ONU, los integrantes de la ONU son todos los países del mundo, menos el Vaticano, que es país observador, porque no participa en esos temas. O sea, ya es un organismo internacional. Entonces, nosotros decimos, caray, es el sentido común. México requiere este apoyo, hay que hacerlo. Yo no mezclo mucho el tema religión con política, pero hasta el Papa Francisco lo está recomendando. O sea, en una carta a los sindicatos de trabajadores les dice, es momento de analizar y aprobar un salario universal para la gente. ¿Por qué? Porque si no, no la vamos a librar. Además de todas las bondades que ya te platiqué, si inyectas ese dinero a la economía, mueves uno de los 4 grandes motores con los que empecé esta plática, que es el consumo. Porque ¿qué va a hacer la gente si le das a cada quien trabajador 3,207 pesos? Va a salir a comprar víveres, lo necesario para vivir. Y piensa nada más en la cadena que eso representa. Si tú vas a un súper y compras, vamos a suponer, un alimento procesado, hay alguien que lo sembró, cosechó, ¿no? Empacó, hizo el tema de logística, hizo el tema de comercialización y luego llegó a ese lugar a venderse. Y para que tú lo compraras, ese lugar contrató gente para poder dar el servicio de la venta. Todo eso es derrama económica y mueve la economía. Además de este apoyo, hay que acompañarlo de otras medidas de reactivación, como es exención, prórroga de ISR, créditos, por supuesto, blandos y demás. Solo así vamos a poder superar esta crisis. López Obrador anda perdido. Dice, es que yo ya con mis programas sociales la voy a hacer. No, no la va a hacer. Qué bueno que existan, ¿eh? Yo, la verdad, digo, gracias a Dios que le está dando ahorita un apoyo a los adultos mayores y las becas y los ninis. Ni modo, poder estar de acuerdo o no, pero es una transferencia ahorita que está ayudándole a la gente, a los ninis. Yo, adultos mayores y becas, estoy de acuerdo 100%. Pero no son
quien ahorita está pasando por una crisis. O sea, él dice, les voy a adelantar 3 meses, no, pues les puedo adelantar todo el año. Y de todas maneras no va a resolver el problema de la crisis que tenemos por el coronavirus. ¿Por qué? Imagínate un tablero, como si fuera tiro al arco, que está así como las ruedas y el centro. En el centro están los afectados. ¿Quiénes son los afectados? Los que trabajaban, que ya no están trabajando. Esos son los afectados. Los demás están en otros niveles del círculo. El adulto mayor son 8 millones de personas que les da un apoyo. ¡Qué bueno que se los da! También lo daba el PAN, también lo daba el PRI, por cierto. Pero qué bueno que se los da. Nada más que de esos, son muy pocos el porcentaje que trabajan. Muy pocos. Ellos ya contaban con ese ingreso y qué bueno que se los siga dando. Las becas, pues tampoco, pues son becas a preprimaria, primaria, secundaria y prepa. 10 millones de personas, sí, pero tampoco es el que perdió el empleo, tampoco es el que está pasando mal en este momento. Qué bueno que se las da. Le alcanza para el niño, para el adolescente, no para su familia. Y quizá el único que sí es el millón de ninis, pero son muy poquitos. Son 18 millones de personas. Felicidades, presidente, qué bueno. ¿Qué hacemos ahora con los 54 millones de personas que trabajaban y que tienen impactado en distinta medida su trabajo? ¿Qué hacemos? Por eso la respuesta es ingreso básico universal como ayuda temporal para este tema de emergencia. Por último, muchos me preguntan, oye, ¿cuadra esto con la filosofía del PAN? ¿Cuadra esto con nuestra historia? Nosotros pensamos con nuestros postulados, nosotros somos pro mercado, enseña a pescar, no regales el pez, en fin. Yo te lo digo, no tengas la menor duda. Este es un tema humanista y nuestra corriente ideológica política es humanismo político. Es un tema que cuadra perfectamente bien con nuestra filosofía de hay que poner en el centro a la persona y buscar proteger su dignidad. ¿Qué mayor protección que tenga para comer un ser humano? Cuadra perfectamente con los 2 pilares que sostienen nuestra casa, que es la solidaridad y la subsidiariedad. ¿Qué acto más solidario puedes pedir que el gobierno entre y apoye a sacar adelante en un momento de crisis una persona? Cuadra perfectamente con la subsidiariedad porque el planteamiento es solamente el tiempo que lo requieras. Y cuadra perfectamente con nuestro enfoque hacia el bien común. Entonces, sí, claro que es congruente con nuestra forma de pensar y nos parece que sería una ayuda muy, muy positiva para los mexicanos. Pues muchas gracias por su tiempo. Perdón que me alargara, pero evidentemente es un tema que me gusta, me apasiona y creo que lo tenemos que impulsar. Gracias. Muchas gracias, senador. Sí, la verdad es un tema bastante amplio, bastante de mucho análisis y urgente. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas o comentarios que tengamos. Nos pone aquí Carlos Rivera en una pregunta, voy a leerla. Muchas gracias, senador, por compartir este interesante tema con la gente de Chihuahua. Quiero preguntarle y que nos comente, por favor, qué avances o esperanzas hay con otras fuerzas políticas para que se apruebe esta propuesta de ingreso básico universal. Claro, con mucho gusto. Antes que nada, te mando un saludo, Carlos. Me da mucho gusto verte por este medio, igual a otros compañeros. A ver, creo que es una pregunta muy interesante y a ver, bueno, está muy bien. Pues qué bueno que traemos esta pregunta, pero ¿verdaderamente tiene posibilidad de éxito? ¿Cómo vamos? A mí me parece que sí. A ver, cuando recién empezamos esto, mira, ha sido un tema de persistencia. Yo siempre digo, cuando valen la pena los temas, pues te cuesta trabajo. Cuando recién lo presentamos, era como un grito en el desierto, ¿no? O sea, éramos los únicos que estábamos hablando de ello y hasta adentro, ¿no? Hasta a veces en casa misma, no, bueno, no se puede, quién sabe, en fin. Hoy yo te puedo decir que es difícil encontrar una persona en el Senado, un grupo parlamentario, que no haya hecho ya un planteamiento idéntico o muy similar, con otro nombre, ¿no? Ya sabes cómo es este tema de política. Unos le llaman renta básica, otros le llaman ingreso mínimo, otros ingreso único, otros ingreso vital. Por mí se puede llamar Chuchita Pérez, con que logremos que se le dé el apoyo a la gente, pues, ¿no? Y que se apoye directamente. Creo que si ya la ONU, digamos a nivel internacional, le está llamando ingreso básico
y si nuestra plataforma así lo dice, pues nosotros así le debemos de llamar, pues, ¿no? Pero no ese es el tema relevante, pues, ¿no? Entonces, ya presentó iniciativa, mira, Movimiento Ciudadano, el PRI se ha manifestado a favor, muchos de los compañeros, Morena ya presentaron algunas iniciativas, su dirigencia misma la retomó. Entonces, sí hay un consenso ya en diputados, un grupo plural de diputados, en donde están diputados y diputadas de nuestro partido, impulsaron el tema. Escuchas a gente como Porfirio, como Martí, hablar de ella, en fin, al grado que la presión ha ido subiendo, digamos, hemos estado insistiendo, y sumado a que en el mundo se está probando en distintos lugares, y sumado a que organismos internacionales apartidistas están diciendo este es el camino, como que poco a poco el consenso hacia allá ha caminado, al grado que ya incluso el coordinador de Morena en el Senado salió a manifestarse a favor, diciendo, por supuesto, oye, hay que revisarlo, el problema es de dónde sacar el dinero, y están pateando el bote, pero no están en el no, pues. Están en el sí, pero no puedo, a ver cómo estoy pateando el bote. Yo creo que lo que pasa en concreto es que el presidente López Obrador no lo ha autorizado, pues. O sea, ese es al que hace falta convencer. Entonces, nuestro trabajo desde la oposición es levantar la presión al máximo. Yo por eso busco estar en los estados para tratar de explicar la idea y tratar de replicar a nivel local y presionar por todas las vías, elevar el costo hasta el cielo. De manera tal que con la presión que hagamos en el legislativo, más la presión internacional de organismos, más el ejemplo de otros países hablando de ello, más sus propios partidos ya diciendo, oye, ya, pues es que ve la presión, ve cómo está la gente, hay 12 millones de personas sin empleo, se va a quedar la gente en pobreza extrema, que eso nos lleve a quebrar esa vara de la resistencia y poderlo lograr. Hoy, ¿dónde estamos? Estamos en sí, pero no te digo cuándo. Entonces, nosotros, el PAN, creo que ahí es donde se ha notado la diferencia con otros partidos que también lo han impulsado, yo le doy la bienvenida, pero que no se animan a dar el último empujón. O sea, por ejemplo, nosotros hemos dicho, cada vez que va a haber una sesión, vamos y ponemos la lona y salimos y presionamos. Queremos que se vea el ingreso básico, tomamos la tribuna hablando de él, que se habla el tablero para que a ver si quieres vota a favor o en contra. Estás diciendo que estás a favor, pero no quieres votar. Quiero ver tu voto ahí en el tablero. O sea, todo eso son medidas de presión. Cuando se iba a convocar al extraordinario, por ejemplo, que requería los votos de la oposición, pues yo con todo respeto, pero es un absurdo que la oposición le haya dado votos a Morena para convocar un extraordinario para temas de su interés y que no hayamos pedido, obligado, que se incorporara un apoyo, no para nosotros, para los mexicanos. Oye, si tú tenías la llave, por ejemplo, en el tratado, ¿no?, de las leyes secundarias, que claro que son importantes, pero no pasaba absolutamente nada si no se aprobaban ahí. El presidente nada más quería ir a entregar, digamos, unas buenas cuentas a Trump. Esa era una palanca de negociación en positivo. Decir, oye, claro que quiero hacerlo, pero no te voy a dar los votos hasta que accedas que votemos el ingreso básico universal, o como le quieras llamar. Oye, pero es que no logro el consenso hasta todo. Bueno, ¿en dónde sí? ¿A quién sí le quieres dar? No, pues solo el informal. Bueno, empecemos por ellos. No, pues solo el que perdió el empleo. Bueno, empecemos por ellos. Pero es un absurdo que la oposición no esté, digamos, en ese modo. Y acaba de volver a pasar, ¿eh? Le acaban de volver a dar los votos para convocar a otro extraordinario con otra bola de temas sin un apoyo para los mexicanos. Y el PAN lo que está diciendo es no, al menos que venga este apoyo. Yo siento que tenemos que ir escalando hasta lograrlo. Y si no lo logramos, tenemos que ir el 21 a ganar mayoría en la Cámara de Diputados y aprobarlo en el presupuesto por nosotros mismos. Muchas gracias, senador. Aquí en los comentarios tenemos también el saludo del Comité Municipal de Praxedis, que nos están viendo al norte de nuestro estado. Juan Adrián Plancarte, gracias Damián, un orgullo de la Unison, donde estudiamos varios licenciatura en Derecho. David Domínguez nos comenta, en Japón, como ejemplo, 20,000 pesos aproximadamente, en el equivalente todo por persona a todos aquellos ciudadanos que lo solicitan, como un ejemplo de los países que ya lo están implementando.
No sé si alguna otra pregunta, alguien aquí que esté conectado en el Zoom, y si quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Pues yo a la orden, mira, la verdad de las cosas es que, o sea, el PAN tiene que destacarse por las ideas. Hoy, desgraciadamente, no tenemos mayoría en las cámaras. Tiene una mayoría artificial, Morena, porque no ganó con la representación que tienen las cámaras. O sea, Morena, el presidente López Obrador tuvo más del 50% de los votos, pero Morena, diputados y senadores, no tuvieron más del 50% de los votos. Tuvieron 38% de los votos. Y gracias a la cláusula de sobre representación y subrepresentación, tienen mayoría en ambas cámaras, incluso tienen 2/3 partes en la Cámara de Diputados. Afortunadamente en el Senado tenemos, si nos sumamos todos, la oposición, tenemos un bloque de contención. Pero imaginen lo difícil que es coincidir. O sea, el bloque de contención está formado por partidos políticos distintos, pues, que en ciertos temas sumamos esfuerzos. Funcionó en revocación de mandato y la corregimos. Y afortunadamente hoy tenemos una herramienta para el 22. Si sigue gobernando mal el presidente, pues que el ciudadano le pueda quitar, o un mal gobernador, lo que quiera. Guardia Nacional, en la ley la corregimos por ese bloque. Pero fuera de eso, digamos, ha habido otras reformas importantes que no hemos contado con el bloque. La reforma educativa, por ejemplo, pues no. Nombramientos de ministros, ministras, con claro vínculo con el presidente, pues no. Sacan los votos y son por 2/3 partes. Por eso es la importancia de tener en las... Yo respeto porque cada partido toma sus decisiones, pero yo sí creo que de cara al 21 tenemos que garantizar o hacer nuestro mejor esfuerzo que quien llegue a defender una agenda clara de defensa de este país, pues, ¿no? Porque luego un rollo para ganar un distrito y llegan y no, hombre, entregados totales. Pues no. Ahorita necesitamos estar de blancos y negros. Y particularmente el PAN, yo creo que es momento de mostrarle a la gente con nuestra actitud, con nuestra acción, que verdaderamente hacemos lo que decimos. O sea, si está bien, lo apoyas. Si está mal, no lo apoyas. No importa quién lo proponga. Si lo propone el presidente y está bien, hay que apoyarlo. Y si lo propone el presidente y está mal, hay que criticarlo y proponer una alternativa. Y si lo propone alguien de los nuestros y está mal, tampoco hay que apoyarlo, pues. Creo que si hacemos eso, la gente poco a poco va a decir, te voy a dar otra oportunidad. Porque el PAN tiene que ser esa esperanza de futuro para este país. Somos el principal partido de oposición, gobernamos pues 10 estados, como el estado de Chihuahua. Tenemos que poner el ejemplo en las cámaras, en los estados y en los municipios. Esa es mi opinión. Bien. Pues muchas gracias, senador, por esta oportunidad, por este interesante tema. Hacemos votos desde Chihuahua para que esto sea posible, tan urgente y necesario para tantos mexicanos, tantos ciudadanos que se han visto afectados desde antes, como veíamos, pero también particularmente ahora con el tema de la contingencia, pues que ha sido un tema que ha afectado a muchísimos ciudadanos y que, por tanto, esto es necesario pues para subsistir, para sobrevivir y desde luego que como partido humanista pues tenemos que ver por el bien de toda persona y por el respeto a su dignidad. Muchísimas gracias, senador. Aquí en Chihuahua lo saludamos. Siempre es bienvenido. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron aquí por medio de la plataforma Zoom, todos los que siguieron también la conferencia a través de Facebook. Muchísimas gracias. Un saludo de nueva cuenta de parte de nuestra dirigente estatal, Rocío Reza. Pues muchas gracias. Que tengan todos muy buen día. Senador, no sé, algún último palabra. Nada más decirles, agradecerles mucho la oportunidad, decirles que creo que es momento de todos poner nuestro granito de arena de manera constructiva, de manera positiva, sumar esfuerzos. Hoy me da mucho gusto ver que este tema ya es impulsado en conjunto, senadores, diputados, el partido. Creo que es como podemos tener, digamos, éxito. Igual felicitarlos por el trabajo que están haciendo a nivel local, decirles que siempre es un orgullo Chihuahua por su historia de lucha y por su presente también.
A mí me da mucho, mucho gusto ver lo que se ha hecho allá y decirles que estamos para ayudar de cara al 21. Yo estoy seguro que sabrán resolver bien y que sepan que habemos muchas personas de otros estados, panistas de convicción, que vamos a estar ahí listos para ayudar en lo que ustedes nos digan que podemos hacer. Les mando un fuerte abrazo y éxito a todos. Muchas gracias. Buen día a todos, senador. Gracias. Hasta la próxima.